Can Yaman ha soltado la bomba. Y no es sobre un nuevo proyecto, es sobre su amor. Resulta que el actor turco ha revelado cuál fue su mayor sacrificio por la atención, fans de Erken Cikus. Por Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos trajo de cabeza. Imagínense la escena, ¿verdad? Estábamos todos especulando sobre si volvían, si solo eran amigos, si las fotos eran para la prensa, y él va y lo suelta. El mayor sacrificio. Yo me quedé helada cuando lo leí. Piénsenlo, ¿qué puede sacrificar un actor de su calibre? Su fama, su tiempo libre, quizás una oportunidad de oro para estar con ella. ¿Será que dejó pasar un papelazo en Hollywood para estar cerca de Demet? Eso sería un sacrificio de los grandes. A ver, para ser honestos, Can Yaman siempre ha sido un misterio andante. Sale, desaparece, se le ve con unas, luego con otras, un lío. Pero esto de Demet es distinto. Se rumorea, se dice, se comenta, que entre ellos hubo algo muy fuerte. Muy fuerte. Y ahora él mismo lo confirma con esta revelación. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can quiere limpiar su imagen, o quizás, quiere dejar las cosas claras de una vez por todas. Después de tanta novela, tanta portada, tanto se les vio juntos, ya tocaba una declaración así. El sacrificio, ¿qué puede ser? ¿Un viaje que canceló? ¿Una gira de prensa que postergó? ¿O quizás algo más personal, algo que solo ellos dos saben? Muchos dicen que esto es solo para generar expectación, para mantener la llama viva. Que quizás están planeando algo juntos, un regreso por todo lo alto. ¿Se imaginan? Una nueva serie, una película juntos. Sería un bombazo, ¿no creen? Pero yo sospecho algo más, creo que él realmente sintió algo muy especial por Demet. Y ese sacrificio, debe haber dolido. Y mucho. Recuerden las entrevistas, las miradas, se notaba una química brutal en pantalla, ¿verdad? Y esa química no se finge tan fácil. Luego se distanciaron, cada uno por su lado con sus proyectos, sus parejas, la vida sigue. Pero ahora, con esta confesión, Can nos devuelve a todos a ese momento mágico. ¿Se imaginan lo que debe ser renunciar a algo importante por amor? Para un actor de su nivel, con tantas oportunidades, es una barbaridad. Quizás fue un contrato que rechazó, un proyecto en el extranjero que dejó pasar. O a lo mejor, y esto es más personal, sacrificó tiempo de calidad que podía haber invertido en él mismo, en su carrera, para dedicárselo a ella. Eso sí que es un detalle. ¿Y ahora, qué? ¿Esto significa que hay esperanza? ¿Que podríamos volver a verlos juntos en la vida real? ¿Quién sabe? El mundo del espectáculo es un vaivén constante. Pero una cosa es segura, esta declaración de Can Yaman ha removido las aguas y mucho. Ha puesto de relieve que, detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, también hay corazones que laten fuerte y decisiones difíciles. A ver, si me preguntan a mí, yo creo que él se arrepiente de no haber luchado más por esa relación. O quizás sí luchó y el sacrificio fue precisamente eso, luchar y al final no poder mantenerlo. Las cosas no siempre salen como uno quiere, ¿verdad? Y el amor, más aún. Esto me hace pensar, ¿estaríamos dispuestos nosotros a sacrificar por la persona que amamos? ¿Dejaríamos nuestras metas, nuestros sueños por un tiempo? Es una pregunta fuerte. Y Can Yaman, sin querer o queriendo, nos la está lanzando a la cara con esta revelación. Bueno, y ahora la pregunta del millón para ustedes. ¿Creéis que este sacrificio de Can Yaman por Demet significa que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Quiero leer sus opiniones.